Ahora sí, ¿no? Sí, buenas noches, bienvenidos al ciclo de conferencias Reminiscencias de la Guerra del Chaco. Esta noche tenemos al expositor, al licenciado Ayrton Laureano Chambi. Entonces, Maurice, te cedo la palabra para que hagas la presentación de nuestro expositor como corresponde. Muchas gracias, Diego. Realmente un privilegio poder continuar con esta transmisión que hacemos día a día desde el 1 de abril, este ciclo de conferencias que se llama Reminiscencias de una guerra. Y en esta ocasión, aprovechando justamente los diferentes grupos con los que nos estamos conectando, como es Historias de Bolivia, Historias de Oruro, Historia de Oruro, La Ruta de la Medianoche, el grupo de estudio Aprendiendo de la Guerra del Chaco y también en homenaje a ambos ejércitos de la Guerra del Chaco, estamos justamente aprovechando esta ocasión para presentar a un joven investigador que lo hemos visto interactuar en los grupos de redes sociales dedicados al tema de estudio de la guerra con aportes realmente interesantes. Debo reconocer y decirlo de manera muy fraternal que a Ayrton Laureano no lo conozco de manera personal. En realidad estamos interactuando hoy por primera vez, pero hemos conocido su trabajo de licenciatura, de la cual vamos a hablar en un momento más. Y Ayrton Laureano es en realidad es licenciado en educación, es licenciado en realidad en historia de la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz. También, si no me equivoco, también es residente en la ciudad del Alto. Y obviamente el interés que ha tenido en el tema de lo que es la historia de la Guerra del Chaco fue que su bisabuelo paterno y materno lucharon. Uno de ellos había fallecido justamente en la guerra y el otro volvió, pero también quiso conocer estos detalles. Estos son elementos que nos ayudan justamente a vincularlos con un tema que es común para todos nosotros, que es el ámbito de la guerra del Chaco. Y en esta ocasión, pues va a presentar un tema realmente interesante por el cual hemos conocido su tesis de licenciatura y hemos sugerido justamente que se pueda presentar en este ciclo de conferencias. El título se denomina Los prisioneros bolivianos en la guerra del Chaco y su relevancia en la posguerra. Así que dejo con ustedes al licenciado Ayrton Chambi Ocaña. Ayrton, tienes el micrófono y todo el auditorio. Muy bien, muy buenas noches, Maurice. Es un gusto participar en este ciclo de conferencias. Muy buenas noches a todos los conectados que van a ser testigos y participantes de esta misma actividad. Bien, el tema que hoy nos reúne son los prisioneros bolivianos en la guerra del Chaco. Acá entramos ya a un detalle muy fuerte. ¿Cómo fue la vida de los prisioneros bolivianos que lucharon y fueron capturados durante la guerra del Chaco? ¿Qué tratos recibieron? ¿Cómo fue que sobrevivieron durante esos meses y años de presidio? Así como qué comieron, qué vistieron, cuál fue su situación hasta su repatriación a Bolivia. Ahora bien, hay que entender que durante la guerra del Chaco, desde 1932 hasta 1935, va a haber una serie de combates, series de batallas que van a ocasionar captura de prisioneros. La más reconocida al principio de la guerra es Boquerón. Así después va hasta el kilómetro 7, Mula Muerta, Campo Grande, uno de los grandes cercos, y Campo Villa, donde hubo una gran cantidad de prisioneros. Posteriormente en Cañada Tarija, El Carmen, Picuiba, Pozo del Tigre, van a realizarse distintos capturas de prisioneros. En base a las investigaciones que van a realizar distintos estudiosos de este tema, como son Querejazú, Antesana, Julio Díaz Arguedas, Aquiles Vergara y otros, hacen contar de que la cantidad de prisioneros es una aproximada a 25.000. En base a las referencias que dan en estos distintos combates, se llega a una sumatoria de 16.287 prisioneros. Un saldo de 8.713 prisioneros son el restante que se van a ocasionar en distintos tipos de captura. ¿Cómo es que un soldado llega a ser prisionero de guerra? Hay tres tipos. Uno de ellos es la captura bajo capitulación. Aquí entra la versión del soldado Neri Espinosa Mier. En su texto, Tendido Suelo, Tapa Cielo, hace mención de cuál fue su situación durante su captura el 11 de diciembre de 1933, durante el cerco de Campo Vía. Ahí mencionan que su comandante de compañía, el teniente Gustavo Maldonado, les indica de que han caído prisioneros.
ya se ha firmado la capitulación. Los comandantes de la 9ª y la 4ª división se rinden ante el gobierno, ante las tropas paraguayas. Esa es una capitulación donde se reconoce que los prisioneros que son activos de esos regimientos que son tomados prisioneros pasan a poder del enemigo. En el sentido de que se firme una capitulación, hace mención de que se tiene que tener respeto y propiedad para con los cautivos. Eso hace entrever de que el Convenio de Ginebra de 1929, en la cual se habla sobre las leyes de guerra y el trato de prisioneros, acepta todo esto. Y es algo que Bolivia y Paraguay firmaron. Otro tipo de capitulación fue la que se va a dar por hambre, sed o agotamiento. Los soldados en el combate no pueden dormir bien, no comen bien, y en el contexto de la guerra del Chaco no tienen suficiente agua para beber. Es por eso que su fuerza física decae, y en ese momento muchos de ellos van a ser capturados, ya sea de manera aislada, ya sea en una patrulla o simplemente en el contacto con el enemigo. Acá se tiene el testimonio del soldado Leonardo Camargo del regimiento 35 Padilla, que hace mención de que al estar escapando de una persecución enemiga, se internan en el monte cercano a la región de Yujra, y en ahí, debido a la fatiga que ocasiona, son capturados. No pueden defenderse. Eso se va a repetir en varios testimonios que se va a acontecer durante la guerra del Chaco. Asimismo se da la captura en combate. Acá en la imagen tenemos al benemérito de la guerra del Chaco, Daniel Espinarzada, componente del regimiento Junín 19 de Infantería. Él menciona de que al estar combatiendo oía un ruido, se movilizaba, estaba en pleno combate, y en ahí se antepone con un soldado paraguayo. Él intimida la rendición, la sorpresa del momento no hace que actúe rápidamente y prontamente se ve rodeado por otros soldados. Por eso tiene que ser capturado. Asimismo acontece con el soldado Raúl Ibargüen, quien en su texto hace mención de cómo su tropa va a ser combatida y al mismo tiempo él va a ser capturado durante el durante el combate de kilómetro 7. Durante todas estas capturas, los soldados en ese mismo instante van a ser atropellados por los paraguayos. Y es ahí donde ocurre algo que menciona como colaboradores al enemigo. Acontece que durante un combate, un prisionero es capturado. Y debido a que conoce el contexto y la realidad de sus camaradas que aún siguen combatiendo, va a ser utilizado por las tropas enemigas para apoyarlos en el mismo combate. Eso lo menciona el sargento Andrés Carrasco en su texto, Testimonio de Guerra, donde menciona lo siguiente sucedido en el cerco de Pozo del Buzo. Hace mención que están queriendo romper el cerco en la noche, él y todos sus compañeros del regimiento. Al estar avanzando en la oscuridad, escuchan un ruido en esa misma oscuridad. Pitajcanqui, Pitajcanqui, en quechua significa quién es. Eso genera una gran alegría, debido a que piensan que han roto el cerco y se han encontrado con tropas bolivianas. Se adelanta el teniente Cordero, natural de Cochabamba, que responde igualmente en quechua. No caicu caicu, regimiento Jordán Manta. Somos el regimiento Jordán. La voz en la oscuridad responde Jamuiche, es decir, acérquense, Jamuy, Jamuy. Eso da a entender de que los soldados que estaban saliendo del cerco creían que se han encontrado con uno de sus compañeros, porque un paraguayo no podría hablar con esa naturalidad lo que es el quechua. Pero al estar avanzando, son prontamente encontrados con una ráfaga de ametralladoras, fuego de fusilería y demás combates, dando a entender que un prisionero boliviano fue capturado y utilizado por las tropas paraguayas para hacer confundir a las tropas del regimiento Jordán que caen en esa emboscada. Entre los caídos está el propio teniente Camacho. Asimismo, se hace mención de que esto pudo ser, ya sea de manera voluntaria, el prisionero, ante el temor de que pueda ser fulminado, torturado o demás, ofrece estos servicios. Otra versión hace mención de que fueron obligados. Esto lo menciona principalmente el teniente Jorge Antesa Nergueta en su texto Memorias de un minero y diario de campaña. En el cerco de Campo Villa, él menciona que una tropa a su mando es capturada y obligada a decir en los 3 idiomas, quechua, castellano y aymara, que tenían que rendirse. Misma situación que vive el sargento Carrasco en Pozo del Buzo. Él conocía a sus hombres, entendía su realidad y sabía que ellos no iban a decir eso por voluntad propia. Por eso asevera de que pudieron haber sido obligados por los paraguayos a decir todo eso, conociendo el idioma que tenían, el conocimiento del idioma aymara y quechua. Ahora bien,
Al momento en que son capturados, hay dos tipos de trato que reciben los prisioneros. Uno de ellos es el trato hostil. Como mencionas, Oliver Barguén, que fue prontamente saqueado. Todas sus cosas fueron robadas por sus captores. Y en el momento que protesta, es golpeado para que no realice más protestas. Daniel Espinar se menciona que igualmente les van a robar todo lo que tienen, principalmente sus socorros, el dinero que recibían durante su estancia en la guerra del Chaco, el socorro del soldado. Asimismo, había remesas que los familiares de Tahuara mandaban a sus familiares que estaban en la línea del fuego, sus propios uniformes, sus propias cosas y pertenencias van a ser saqueadas. Es un trato muy hostil hacia los prisioneros. Como contraparte, se tiene un trato amable. Los paraguayos, notando cómo los bolivianos en ese momento están desfallecientes, con hambre, sed, cansancio y demás, prontamente los ayudan. Un caso de ello acontece con el primer prisionero que existe en Bolivia, el teniente de aviación Elías Belmonte Pavón, quien va a ser encontrado por una patrulla paraguaya y ellos lo van a ayudar, lo van a curar de sus heridas y lo van a llevar prontamente al cautiverio. Algo acontece igual con Lorenzo Rocha Rodríguez, del Regimiento Campo 6 de Infantería, quien estuvo en la defensa de Boquerón. Y hace mención de que cuando los paraguayos entraron a Boquerón, viéndolos como estaban, les dieron galletas, les dieron agua y trataron de recibirlos, mejor dicho, de tratarlos amablemente para que subsistan. Después de su captura, a esto yo he denominado el Camino de la Muerte. Acá se muestra el mapa de Chaco Boreal, con los fortines, con los caminos que existían en esa región durante la campaña del Chaco. Las líneas verdes muestran la conexión entre distintos fortines de las distintas fases durante la guerra. Al ser capturado, un prisionero va a ser reunido en ese fortín con otros cautivos y va a ser obligado a caminar hacia Retaguardia Paraguaya. En pocos casos existían camiones para moverlos hacia esta misma región, pero la mayoría de ellos tuvieron que caminar. Esto ocurrió en Campo Vía, en Campo Grande, en Cañada Tarija y en demás elementos donde hubo una gran cantidad de prisioneros bolivianos. Este camino, principalmente la línea roja, hace mención desde Isla Poy hasta el kilómetro 132 o Punta de Zieles. Ese es el trecho que se denomina el Camino de la Muerte. Porque según testimonios e informes que se van a recabar en distintos textos, hace mención de que los prisioneros tenían que caminar de manera obligada y debido a que han sido saqueados, han sido robados, sus botas de campaña, las famosas chocolateras, van a ser quitadas por los paraguayos y van a estar a pie descalzo o en la mayoría de los casos con abarcas, en un terreno hostil, con un calor fuerte y van a empezar a desfallecer. Es por eso que no van a poder aguantar mucho el camino y van a fallecer durante este trayecto. Algunos por sed o por hambre o por simple cansancio. Otros, al negarse a continuar o por el simple hecho de ya no poder, van a ser ultimados o fusilados por sus captores y guías. Aquí se menciona lo que ocurre en el camino. ¿Cómo eran estas picadas o caminos improvisados? Abiertos a machete, ablandados por el constante trajinar de camiones, de personas y demás. El soldado Paulino Condori menciona de que desnudos y hambrientos caminaban y aquel que caía por la sed o el cansancio era muerto a balazos. Igual testimonio menciona el soldado Manuel Flores. Esta fotografía hace mención de que dos prisioneros cayeron y fueron abandonados en el camino. Fuentes paraguayas aseveran de que no son soldados prisioneros, sino son soldados que fueron abandonados durante la retirada de 27 de noviembre. En cualquier caso, esa realidad se repitió, porque, según los testimonios, muchos murieron durante el trayecto en el Camino de la Muerte. Una vez llegando a Punta de Zieles, en ahí van a tomar el tren que los va a llevar hasta Puerto Casado, a orillas del río Paraguay. De allí, un buque los va a llevar hasta Asunción. Pero Puerto Casado es un punto comercial y muchos van a empezar a trabajar ahí, a cargar y descargar los buques. Y otros tantos, al no tener lugar donde reunir a los prisioneros, los van a reunir en un lugar conocido como la Isla del Hambre, Isla Maldita o Isla del Diablo. Es un término que van a utilizar los prisioneros al referirse a esta isla. Es un promontorio de arena en mitad del río Paraguay. Isla Casado es su nombre principal. Y en ahí, al no tener dónde reunirlos, los van a llevar a esta isla. Al no haber mucha vegetación y rodeados de caimanes y pirañas, los prisioneros van a tener que sufrir el calor y la sed agobiante. No podían acercarse al río debido a estas alimañas que existían, como los insectos, los caimanes y demás.
y debido al sol y nada con qué cubrirse, van a sufrir mucha insolación y muchos se van a desmayar. El soldado Augusto Guzmán, muy conocido por su obra Prisionero de Guerra, hace mención a esta isla, donde mencionan cómo había gente que estaba desnutrido, semidesnudo, soportando el sol. Asimismo lo vivió Cristóbal Arancibia. También otros prisioneros como Daniel Espinar, Neri Espinosa, Juan Nina, Nicolás Montaño y varios más. Todos ellos han pasado por esta isla y algunos tuvieron que estar ahí, donde vieron cómo era la realidad del calor y la fuerza, principalmente la fuerza climática, que era un enemigo constante durante la Guerra del Chaco. Una vez reunidos en los buques, salían de Puerto Casado a través del río Paraguay y llegaban a Asunción. En ahí, los mismos testimonios soldados mencionan de que los hacían desfilar a través de las calles principales de Asunción, a la vista de todos los paraguayos que estaban ahí avecinados. Uno de los primeros testimonios que hace mención de ello es de Manuel Marzana y el destacamento sobreviviente de Boquerón, que al pasar por las calles de Asunción, un niño va a gritar un mitaí, ¡Viva Marzana! Y la gente va a empezar a tener amabilidad y cierta compasión por los prisioneros. Es uno de los pocos casos que acontecen. La mayoría de los hechos hace mención de que los vecinos de Asunción los ultrajaban, los insultaban y demás. Testimonio de ello son lo que menciona el soldado Niceto Loaiza, el soldado Nicolás Montaño y otros más sobre cómo eran insultados. Pero casos excepcionales, como ha ocurrido con Marzana, es donde la población paraguaya los va a tratar con amabilidad. Ya en Asunción van a ser distribuidos en un principal campo de prisioneros y de ahí van a ser distribuidos a otros más. Los prisioneros bolivianos, en esta fotografía se muestra cómo recibían el rancho durante su estadía en Villajeis, una población cercana a Asunción, van a ser distribuidos en distintos trabajos. En ahí se tienen los distintos campos de prisioneros: Caraperegoa, Sabalacue, la propia Villajeis, Concepción, Asunción y el Jardín Botánico. Hay distintos lugares. Los prisioneros que tienen alta graduación, oficiales y jefes en su mayoría, van a ser concentrados en el lugar conocido como Cambio Grande. En ahí van a estar todos los oficiales. Las clases y los soldados generalmente son los que van a ser distribuidos de esta manera y van a recibir ese tipo de alimentación en tusiles y en filas. Pero ¿qué hacían los prisioneros una vez que estaban en esta calidad? Ya no tenían armas con qué combatir y en su distribución van a ser simplemente trabajadores, peones. Y la mayoría de ellos se va a dedicar al arreglo, construcción y empedrado de caminos. En acá se menciona el tapeboli, que es un camino boliviano en guaraní. Muchos prisioneros van a abrir estos caminos, otros los van a empedrar y algunos van a abrir caminos que van a conectar un pueblo con otro o una ciudad con otra. Daniel Espinal, quien estuvo en Tacumbú, hace mención de que en ahí había un cerro de piedra, que eso tenían que partir y hacer empedrar las calles de Asunción. Neri Espinosa menciona que era cacitilero e iba movilizando todo este descaro de piedras. En el trabajo de los prisioneros, en esta medida, hace mención de que era un trabajo rudo y cansado. Cargar piedras, moverlas, transportarlas, igualarlas para que se empedren en los caminos, era algo que generaba mucho movimiento de prisioneros y por eso estaban muy vigilados. Capataces paraguayos, guardias armados, eran los que vigilaban que los prisioneros realicen este trabajo día tras día. Asimismo, los prisioneros van a ser enviados a campos en trabajos rurales, a trabajos de cosecha, de desmonte y demás. El soldado Pablo Lima hace mención de que a su hijo le hizo mención de que él trabajaba como sembrador, ha sido agricultor, algo sucedido con Damián Chávez. Todos ellos trabajaban de manera esforzada, con poca o ninguna indumentaria, como se ven en las fotografías. Aquí se mencionan esas dos fotografías en una cómo era el trabajo que se realizaba. Algunos a pecho y espalda desnuda, otros vestidos con harapos y algunos con pantalones cortos. Era la realidad que tenían los prisioneros en ese momento. Una forma en cómo ellos continuaban con las labores que se les imponía. Asimismo eran alquilados como peones. En esta fotografía del archivo de Víctor Medén Peláez, se hace mención de cómo eran los cargadores, aquellos que cargaban y descargaban los transportes que llegaban y salían de Puerto Casado, así como en los puertos de Asunción. El soldado yungueño Demetrio Medina menciona de que ha sido llevado por un oficial a su casa como un peón,
un alquiler donde va a empezar a trabajar. El soldado Hipólito Choque fue llevado a Peribiboy, donde ahí trabajaba para una familia. Aquí se menciona también la realidad de los prisioneros. Algunas familias los van a llevar a sus hogares para que trabajen como ayudantes de campo, peón de haciendas, reparando muebles, reparando techos y demás. Daniel Espinar fue uno de ellos. Él hacía mención de cómo era la realidad en ahí. Él tenía que comer en un lugar alejado de la familia, mientras la familia comía en la cocina. En su testimonio menciona de que en un momento de esos, el padre de familia, después de haber comido su almuerzo, lanza el hueso a un perro que estaba en el paso del hogar. Entonces come perro. Y Daniel Espinar, motivado por el hambre, grita, para perro mejor yo, y se abalanza sobre el hueso. Eso ocasiona una sorpresa en el dueño de casa y le insta, tú eres letrado, ven a sentarte en la mesa conmigo. Es una forma de cómo ganar el respeto y el cariño de las familias. Muchos bolivianos van a tener el cariño de sus familias y van a ser tratados como iguales. Pero ¿cómo era la vida constante? Aquellos que vivían como peones en familias podían recibir un buen trato. Por ese cariño recibido, podían ser considerados iguales, podían tener mejor ropa, mejor dominio del sueño y demás. Pero los que se mantenían en los campos de prisioneros son los que van a tener un trato muy fuerte. Debido a que en el artículo 26 de la Convención de Ginebra de 1929 se menciona que los prisioneros tienen derechos a la salud, a la alimentación, a la vestimenta, a ser tratados de manera digna. Y es algo que se va a querer consolidar más en Bolivia, también en Paraguay. Pero la realidad va a ser muy diferente. Según los testimonios que se van a mencionar, dan cuenta de que no se cumplió a cabalidad lo que mencionaba el Tratado de Ginebra. Uno de ellos es el teniente Raúl Cuellar, quien menciona de que en su alimentación solo era el llamado cocido. Otros testimonios mencionan el saporó, que era un caldo básico de los paraguayos, que tenían agua, que tenían porotos y que tenían una que otra trozo de carne. Esa era su constante comida una vez al día durante la estadía como prisioneros. Víctor Varas hace mención de que en la distribución del cocido se formaban las columnas, las filas, para llegar hasta los turriles. En ahí todos tienen hambre, todos están desesperados. Y entre ellos se van a tener que empujar porque quieren comer. Y aquellos que están débiles, que están enfermos, cansados, no pueden defenderse, no tienen la fuerza física para eso. Sus camaradas los empujan hacia el final de la fila. Cuando llegan a comer, ocurre que se acaba la comida. Ya todos los demás han comido. Incluso aquellos que han tenido la dicha de comer, no se sienten saciados. Y aún falta todavía. Daniel Espinar menciona de que no tenían comida. Y él tenía más que nada a comer las galletas. La galleta paraguaya, en su contexto y testimonio, menciona de que era muy dura. Que tenía que ser alguien muy hábil para partirla y comerla. Así que él buscaba qué cosa comer. Menciona que han comido sobras de comidas, de cáscaras, que ha tenido que rascar la tierra para encontrar algo de maní, alguna semilla y demás. Rafael Calderón menciona lo mismo, también lo menciona Paulino Condori, una realidad de alimentación muy desesperante para muchos de los prisioneros. Incluso, en su texto Luisa Zurduy, de Alto al Fuego, su texto, menciona la realidad de varios prisioneros, que motivados por la desesperación y el hambre, van a tener que buscar comida, van a tener que desesperarse, y persiguiendo a los camiones, que les lancen alguna fruta, alguna galleta o algún alimento. Y en su desfallecimiento se van a caer y van a ser aplastados por otros camiones. Una realidad algo exagerada que pudo haber sido cierta debido al trato que recibieron los prisioneros y en los testimonios que se corroboran. Otro aspecto que se va a mencionar acá es la vestimenta. Como hemos visto, muchos prisioneros estaban desnudos del tórax y otros vestían con pantalón corto. Cuando son capturados, muchos van a ser arrebatados de sus posesiones, de su ropa de cambio, incluso de sus uniformes. Otros aún lo van a mantener. Y estando prisioneros van a seguir utilizando su uniforme. Otros que ya no podían tener uniforme por los desgastos, por el daño, por el saqueo, van a ser vestidos con uniformes de presidiarios, con franjas bicolores para ser ubicados. En aquí el soldado Juanina menciona que entre sacrificios los camaradas se apoyaban entre ellos. Les daban uno que otro trozo de tela para costurarse a sí mismos su ropa. Daniel Espinal mencionaba que les daban camisas. Los paraguayos les daban unas remesas de camisas, de pantalones y demás.
Neri Espinosa menciona que en una encomienda que le enviaron sus familiares estaba su uniforme de colegio y que con eso ya podía abrigar su cuerpo. Una realidad muy variante entre todos los prisioneros bolivianos. Aún estando prisioneros, van a recibir dinero, van a recibir encomiendas y eso va a ayudar a que todos ellos puedan subsistir de mejor manera su cautiverio. Algo relevante es la música. La música aumenta mucho la moral. La canción de los himnos, las marchas que muchos de ellos han cantado al salir de sus ciudades natales y llegar a la línea de fuego, va a hacer que ellos mantengan la moral. En la fotografía se muestra cómo algunos prisioneros, al pie de la misma dimensión, se divierten, están bailando alguna cueca que están en su cautiverio. Ellos van a empezar a cantar canciones. Una polca paraguaya muy conocida es Noches del Paraguay. Es algo que los prisioneros cantaban, le van a cambiar la letra. Tristes tragedias nublan mi mente tras estas gruesas rejas de mi prisión. Es algo que mencionan como es su vida de prisionero. Y otro que critican a la realidad de los bolivianos que están en retaguardia. Los llaman los escondidos. Los que están felices y contentos, alejados de toda la realidad de la guerra. Y que después, cuando vuelvan a las ciudades, van a decir que ellos han sido los héroes de distintas batallas. Es algo que ellos mismos cantaban. Y que Daniel Espinal lo va a mantener muy fuerte en su memoria. Asimismo se tiene el arte y el deporte. Entre los prisioneros había artistas, dos caricaturistas muy reconocidos que eran Emiliano Luján y Miguel Alandia Pantoja. Ocurre que durante su cautiverio, Alandia Pantoja con otros 4 compañeros van a tratar de escapar y volver a Bolivia. Les va mal, son capturados y sus 4 compañeros son ejecutados a su vista de Alandia Pantoja, quien es el último sobreviviente y quien hace mención de esta realidad. Al ser artista va a realizar esta obra pictórica, Prisionero de Guerra. En esta obra se grafica al subteniente Julio Cordero de La Paz, muy reconocido por su familia que son de fotógrafos. Como vemos, está ahí vestido de manera pobre, con el pantalón de presidiario, su polera y su indumentaria principal de un cautivo. Otra parte, Neri Espinosa menciona cómo uno de sus compañeros, Eduardo Araujo, hizo hacer un teatro en la prisión. Bien sabemos que cuando alguien está cansado, preocupado, sin comida, sin nada que tomar, el arte es algo lo que menos le interesa. Pero Araujo convenció a algunos de sus camaradas para hacer un teatro y así aumentar la moral de aquellos que estaban prisioneros, entre ellos Neri Espinosa. Y el deporte es algo muy fuerte en la realidad boliviana. Cabe entender de que muchos deportistas del sistema más que nada del fútbol han ido a la Guerra del Chaco. Íntegramente el Club de Strongest fue a la Guerra del Chaco. También fueron voluntarios del Club Bolívar, Atlético Alianza y otros grupos que existían en ese momento. Acontece que en la cárcel de Emboscada, que era una cárcel donde ahí iban los prisioneros que tanto interesaban escapar, los llamados rebeldes, va a haber un partido entre prisioneros bolivianos y más que nada guardias paraguayos, con una apuesta. La apuesta hace mención de que equipo que pierda tiene que saludar militarmente y honrar la bandera del otro equipo. Entonces, los soldados bolivianos que son prisioneros, motivados por ese amor patrio que tenían, van a jugar lo mejor posible. Hay que entender que ellos estaban cansados, desfallecientes y con hambre y con sed, pero aún así han jugado y han ganado. Ganó el equipo. Entonces se hizo fabricar una bandera boliviana y se hizo. Los paraguayos cumplieron su palabra. Hicieron el saludo militar y honraron la realidad que ellos han ganado, es decir, los bolivianos ganaron el partido. Fue algo lleno de honor tanto para los bolivianos y paraguayos. Ambos cumplieron su palabra y los bolivianos ganaron el partido. Es algo que retrata Nicanor Velarde en su texto de Vicencia de la Guerra del Chaco y que Daniel Espinal rememora de manera detallada. Ahora bien, el saludo sobre la salud y los cuidados médicos. Hay que tener que muchos prisioneros estaban heridos. Sufrieron alguna herida de combate, tenían alguna enfermedad que traían de tiempo atrás o tenían dolencias que les dañaban. Acontece esta realidad. Los prisioneros, según el Convenio de Ginebra, tenían que tener el mismo trato médico que tenían los soldados de línea. Y es ahí donde va a haber un contraste muy fuerte. Hace mención Raúl Ibargüen en su obra que 2 campesinos aymaras tenían heridas de pus que mandaban muy fuertes en viajes. Y nadie quería atenderlos por el sentido de asco que tenían contra ellos. Pero una enfermera paraguaya les cuidaba de manera muy dedicada, muy esforzada.
Es algo que impresiona tanto a bolivianos y paraguayos. ¿Cómo alguien va a curar estas heridas si la mayoría tiene asco hacia ellos? Otro elemento acontece en el contexto de Neri Espinosa, quien menciona que Antonio Orellanos, un cruceño, se queda con la mayoría de los soldados para hacer su atención médica. Orellanos atiende con lo que puede. No tiene mucha indumentaria médica, no tiene medicamentos, pero aún así lo sigue atendiendo, tanto a los prisioneros como a los civiles paraguayos que vivían alrededor del campo de prisioneros. E iban a verlo. Algo que también acontece es que las heridas que se reciben en combate, ya sean los disparos, que pueden fracturar algún hueso, cortar algún músculo, ocasionar mucho derrame de sangre, son los que van a tener mayor atención. Aquí el señor Andrés Pasa menciona cómo la herida de su señor padre Eusebio Pasa, que fue capturado, ya estaba en su hombro, ya estaba hecho más que nada con larvas de mosquitos y moscas, como arroz estaba, es lo que se menciona. Entonces, es algo que se tiene que tener muy en cuenta de que las realidades de los cuidados médicos son muy diferentes. En algunos muy detallados, como en este caso de los prisioneros aymaras, o en otros muy faltantes, que no existían. Por eso se tuvo que cortar todo ese elemento. Aún así, se hizo todo lo posible para poder cuidar y curar a los enfermos y heridos bolivianos. Ahora bien, lo que ocurre acá con los llamados detobados. ¿Qué es un detobado? Palabra paraguaya utilizada para decir rebelde, alguien que no obedece. Los prisioneros que no querían mantener esa calidad, querían volver a Bolivia, van a hacer la evasión. En contexto se le considera la deserción. Es decir, abandonan el campo de prisioneros, el lugar donde estaban, ya sea como la alquiler de peones, el camino que están construyendo, y tratan de volver a Bolivia vía Argentina, cruzando el río Paraguay, por Formosa, hacia la Quiaca, Villazón y demás. Esa era su intención, pero era algo muy difícil de lograr. Y por eso, cuando se les capturaba, eran castigados. Ya se mencionó el caso que tuvieron que vivir los compañeros de Grande Pantoja, donde fueron ejecutados. Otros castigos que se les pueden dar a estos detobados son el plantón, que muchos que han ido al cuartel conocen, miran cara al sol por horas, las palizas con golpes, con varas, con puños y demás, flagelaciones públicas, donde se hace formar a todo el conjunto de prisioneros y enfrente de todos, los prisioneros capturados o detobados van a ser azotados de manera pública, ya sea en sus espaldas, o en sus nalgas, o en sus piernas, por intentar escapar. Y las mutilaciones. Eso hace mención principalmente Nicanor Velarde y Saúl Ibargüen también cuenta sobre ello, de que aquellos prisioneros que intentaban escapar y eran capturados en segunda o tercera ocasión, para que no vuelvan a escapar, eran mutilados. Básicamente se les cortaban los dedos de los pies o les cortaban los pies como tal, para que no intenten escapar. Otras formas que se pueden considerar como retobados, es decir, rebeldes, es aquel que se niega a colaborar, aquel que no quiere trabajar, o aquel que simplemente no puede, por enfermedad, por cansancio, por fatiga o demás, pero aún así se considera un retobado por no querer trabajar. Alguien que roba comida, alguien que dispone del agua o roba agua, y la más terrible era la evasión. Para los que eran reincidentes, los retobados más acérrimos, que seguían incumpliendo estos castigos, una vez lo castigaban y alguno escarmentaba y ya no volvía a hacer nada, se quedaba callado, pero aún había otros que seguían haciendo y seguían y seguían y seguían. Eran aquellos que recibían castigos más fuertes, más duros. Entre los más duros se tiene en cuenta el tuca-tuca, que consiste más que nada en tener todo el cuerpo enterrado y solamente la cabeza sobre la tierra. Es un castigo muy fuerte que hace mención Daniel Espinar, donde cuenta cómo algún joven cochabamino va a ser atacado de esa manera, va a ser castigado de manera muy fuerte. Otro, y es considerado el peor de todos, el añaquirá, que a sostenerse sobre un tubo mientras estaba debajo de una fogata. Se considera un castigo muy fuerte y era muy pocas veces usado. Y es algo que se va a mantener, y es algo que Nicanor Merada también menciona en su texto. Otro castigo es lorera, un equilibrio sobre un tejado o sobre un poste. El prisionero, retobado o castigado, tenía que hacer equilibrio en esa manera, a 3, 5 o 7 metros del suelo. Mientras los demás soldados o los guardias lo atacaban, le lanzaban insultos, piedras o demás. Es una realidad que narra, más que nada, Augusto Guzmán en su obra Prisionero de Guerra.
Y también Nicanor Velarde, que hace mención sobre lo que acontece con el doctor Max Atistain, quien es capturado en su mismo lugar. Y otro es el castigo de la sosa. Alguien que es uncido, como un buey o como un caballo, a una carreta o una plataforma y que tiene que jalarlo. Y mientras que el conductor es un guardia paraguayo que lo azota, lo humilla, lo golpea o lo hace asustar con disparos al aire. Es algo que Víctor Varas menciona en su obra Chajmiras, en esta obra. En acá se hace mención de que 3 soldados bolivianos, el Largo González, el Céspedes Toro y un compañero suyo van a ser uncidos los 3 con un yugo. En ahí los 3 van a tener que arrastrar en un carretón y van a ser golpeados, soltados y van a estar con ese mismo yugo por 15 días. Un castigo porque ellos ya eran reincidentes de volver a intentar escapar. Muchos hubieran escarmentado, pero Elis Céspedes Toro no lo va a hacer. Él va a escapar. Él va a lograr llegar a Bolivia. Ahora bien, mientras estábamos en las prisiones, desde el 32 hasta el 36, muchas familias se preocupan por sus familiares cautivos. Hay informes mediante el Ministerio de Información de Prisioneros o Ministerio de Relaciones Exteriores también. Se va a querer ayudar a los prisioneros. Y en él se van a generar distintas instituciones que van a cumplir este rol. La Iglesia Católica va a buscar apoyo. Es lo que va a intentar el Papa Pío XI a través del reverendo Alberto Tapia, quien es capellán de la divisionaria de la Cuarta División, y va a ser capturado. Y es tratado de manera noble por su condición de sacerdote. Otro va a ser el reverendo Tomás Eliseche, paraguayo, que en los primeros días de la guerra, cuando se enteran de que hay prisioneros paraguayos acá en Bolivia, él se ofrece voluntario para ir a atender a los prisioneros en calidad de sacerdote, para darles confesión, comunión y demás. Algo que también se hace en el caso boliviano. Su misión es más que nada dar apoyo espiritual a los prisioneros y en el mejor de los casos repatriar a algunos que ya no pueden combatir. A través de la iglesia se va a conseguir un canje de prisioneros. 20 prisioneros paraguayos, mutilados y heridos todos ellos, con 25 bolivianos igualmente en esas condiciones de que no pueden combatir. Existen personas que se han quedado ciegas, sin un brazo, sin un dedo, van a ser canjeados, intercambiados mediante la Iglesia Católica. Otra institución muy reconocida es el Rotary Club, cuyo lema, más que nada, es doy de mí antes de pensar en mí. Su director en La Paz, Castro Rojas, así como el delegado uruguayo Donato Guaminana y Eusebio Ayala, presidente de Paraguay en ese momento, que eran todos rotarios de este club, van a hacer el papel de carteros. Van a llevar cartas, encomiendas y remesas de dinero, tanto a los prisioneros bolivianos que se encuentran en el Paraguay como a los paraguayos que se encuentran acá en Bolivia. Es una medida de cómo puedan ayudar las familias a sus compatriotas o integrantes que están en esta calidad de cautivos. Para este elemento se crea la Oficina de Informaciones de Prisioneros. El director ad honorem, Luis Fernando Guachay en un principio y después Agustín Zala, van a buscar que existan las informaciones a los familiares. ¿Dónde está el prisionero? ¿Cómo está el prisionero? Si está herido, enfermo, demás. Y cómo está viviendo allá. Y a dónde tenemos que mandar la encomienda si es que queremos enviarla. Es ahí donde se van a dar los famosos mensajes periodísticos de Lugentis Campi, donde la Oficina de Información va a dar su informe. El prisionero Juan Cutipa se encuentra en Villa Reis, el prisionero Ramiro Caballero se encuentra en Tacumbú, el prisionero Renato Loaiza se encuentra en tal lugar. Van a mencionar dónde está cada uno de los prisioneros, a quién les ha mandado los remesas o el dinero, o las encomiendas en todo caso, y asimismo van a informar sobre la muerte de algunos de los prisioneros, ya sea por enfermedad o por algún otro derecho que van a tener. También va a existir una oficina en el Paraguay que va a contrastar con la oficina boliviana para mencionar cuál es la realidad de los prisioneros. Y también se tiene la Cruz Roja Internacional, que va a enviar una comisión dirigida por el doctor Samuel Galant, uno de originalidad suiza. Su misión es verificar si se está cumpliendo el Tratado de Ginebra, si los prisioneros tienen alimento, si tienen atención médica, si tienen sueño y lugares para poder recrearse y demás. Va a venir acá a Bolivia, va a estar en Yungas, en Quimay y en demás lugares, y va a ir también al Paraguay, donde va a verificar la situación, que viven muchos prisioneros. A esta misión también va a lograr lo mismo que ocurrió con la Iglesia Católica, de hacer un canje de prisioneros, en donde se puedan llevar la repatriación de aquellos que están muy mal
tanto física, moral o psicológicamente hablando. Y es algo que se realiza. Durante la guerra de Chaco se van a hacer 2 repatriaciones a gran escala, intercambios de prisioneros de pequeña escala durante los cruces de fuegos, y también se quería hacer otro a gran escala a fines de la guerra, pero no se va a llevar a cabo debido a que esta ya va a concluir y va a empezar las negociaciones internacionales. Ahora bien, durante el fin de la guerra, ya muchas familias exigían el regreso de los prisioneros, pero aún no existía un tratado como tal que defina las fronteras, y es por eso que todavía no se van a repatriar a los prisioneros. Es durante este momento de tensión internacional que aún sigue la tensión de Bolivia y Paraguay, en donde se va a dar la revolución del 17 de febrero de 1936. Rafael Franco derroca al presidente Eusebio Ayala y al comandante José Félix Estigarribia. El 17 de febrero va a movilizar tropas internas en el Paraguay para derrocar al gobierno. Y estos a su vez van a movilizar a los prisioneros que están a su mando. Unos van a luchar en defensa de Ayala y otros en contra de Ayala. Casos ocurre con Daniel Espinar, que menciona que ha sido llevado a la revolución. Sus captores, comandantes de Tacumbo, le mencionan que tienen que ir de una vez a la guerra. Le van a dar armas que han sido capturadas igual en la guerra de Chaco, armas bolivianas, a soldados bolivianos, para defender, mejor dicho, para luchar en favor de Franco. Igual acontece del lado de Ayala, cuyos leales van a obligar a los bolivianos, como es el caso de Rafael Calderón, quien va a tener que defender el gobierno de Ayala. Entre bolivianos van a combatir en defensa o ataque al gobierno de Ayala. Y finalmente, Ayala es derrocado y los bolivianos van a continuar con su vida de presidio. Franco, como nuevo presidente, va a buscar establecer la repatriación de ambos prisioneros, tanto de los bolivianos como de los paraguayos. Pero ahí, durante la reunión, va a existir un gran conflicto para entender cómo se va a realizar esta repatriación. El primer obstáculo es la semántica. En un principio, los paraguayos exigían el canje de prisioneros. Hay que entender que el canje, un número igual de prisioneros, va a ser repatriado por otro similar. Nada más. Es lo mismo que ocurrió con los heridos y enfermos que fueron canjeados por la Iglesia y por la Cruz Roja. Pero aquí ocurrió un problema. Paraguay tenía un aproximado de 25.000 prisioneros. En cambio, Bolivia tenía 2.500 prisioneros aproximadamente. En ese intento de lograr el canje, la mayoría de los prisioneros bolivianos va a mantener el estado de cautiverio, mientras que la totalidad de prisioneros paraguayos van a volver al Paraguay. Y es algo que no se aceptaba en un principio. La comisión va a intentar que se utilice un cambio de la semántica, de canje por repatriación, para que sea total. Los 25.000 van a volver y todos los paraguayos igual van a volver. Es lo que se tiene que lograr y es algo que se establece en el Convenio de Ginebra. Otro elemento es la manutención. Todo el gasto que generaban los prisioneros. ¿Cuánto se gastó en su comida, en su alimentación, en su estadía y demás? El gobierno paraguayo insiste en que Bolivia le debe pagar por cada prisionero. Y al mismo tiempo, los bolivianos tienen derecho a cobrar por el gasto que generan los paraguayos. Pero es un contraste demasiado fuerte. Son más prisioneros bolivianos que paraguayos. Y al querer hacer esa manutención, es muy terrible el tema político. Porque algunos quieren que se repatrien y otros no quieren. Hay que tener en cuenta que, igual que en Paraguay, Bolivia tuvo su deslocamiento presidencial. En el corralito de Villamontes cayó Salamanca, subió Tejada Sorzano y él estaba tenso en esta situación. Finalmente, se acepta pagar al Paraguay por la manutención de los prisioneros que tuvo durante todo el tiempo de la guerra. Y por último, se mencionaba de que muchos prisioneros bolivianos no podían volver a Bolivia debido a que estaban en un pésimo estado de salud, cansados, enfermos y demás. Pero Bolivia insistió en que tenían que ser devueltos todos, porque la continuación de que existan prisioneros en poder de los paraguayos era una carta muy fuerte a ser jugada para la delimitación de las fronteras, y era algo que Bolivia no quería aceptar, que todos los prisioneros sigan siendo utilizados en ese rango de un as bajo la manga. Por eso, el 21 de enero de 1936, se firma el acta donde se debe devolver a ambos prisioneros, la totalidad de todos. Como menciona Jalezcazú, tanto del lado boliviano, que es dirigido por Tomás Manuel Elío, Carlos Calvo y más que nada Eduardo Díez de Medina, y Jerónimo Subizarreta y Vicente Rivadavia por Paraguay, hacen el intercambio de prisioneros, mejor dicho, la repatriación total. Aquí entra en cuestión cuántos prisioneros se han repatriado. Los números que da Jalezcazú es que se repatriaron un total de
37 prisioneros. Del 25 que da en un principio, 17.000 fueron repatriados. 2.000 lograron escapar, evadidos. Lograron escapar de su prisión, llegar a Argentina y pasar a Bolivia. Fallecieron en cautiverio 1.097. El total aproximado que se tiene es de 20.134 prisioneros totales, por los datos que da Querejasú. Melo, por su parte, en su investigación, hace mención de que fueron repatriados 17.174 prisioneros. Se evadieron un total de 1.980. Y aquí entra un nuevo número, 4.000 internados, es decir, prisioneros bolivianos que decidieron quedarse a vivir en el Paraguay, que no fueron obligados ni nada, por voluntad propia decidieron quedarse. Y da el mismo número de fallecidos. En ahí el número asciende a 24.251. Algo corroborado por Rodrigo Sosa, quien da los mismos números. De esa manera hay un contraste muy fuerte. Querejasú no menciona quiénes son los que se han decidido quedarse a vivir en el Paraguay. Y es la pregunta, ¿por qué algunos bolivianos quisieron quedarse a vivir en el Paraguay? Si muchos, en su gran mayoría, un 90% aproximadamente, sufrían de hambre, de maltratos, de sed, de falta de comida, vestimenta y demás. ¿Por qué quisieron quedarse a vivir? Algunos mencionan lo siguiente, es el caso del soldado Gerardo Ojeda, que menciona de que le han invitado a quedarse. Les van a dar terreno, les van a dar comida, les van a dar la ciudadanía, incluso les van a dar una pareja para quedarse a formar una familia en ahí. Porque se han dado cuenta el gobierno boliviano y mejor dicho el gobierno paraguayo de que los bolivianos son trabajadores y querían que se quedaran. Varios se han aceptado, otros no. La gran mayoría quiso volver a Bolivia, otros se quedaron en el Paraguay. Y en ahí van a recibir los mismos derechos que los excombatientes paraguayos, como se dicta en su artículo 130 de la Constitución paraguaya, donde menciona que los exprisioneros de guerra bolivianos, quienes desde la firma del Tratado de Paz decidieron quedarse definitivamente en el Paraguay, aún quedan amparados por los derechos y las prestaciones económicas que representa un veterano de guerra. Recibieron todo lo que se les ofreció en un principio. Pero ¿cómo era la situación una vez que volvían a Bolivia? Van a ir viniendo en destacamentos. Juanina menciona de que los iban llamando. Los que van a ser repatriados en lista. Condori, Pedro, Gómez, Ciprián, Vaca, Luis. Y así los iban llamando. Y los que eran llamados en la lista subían a los botes que los dirigían por vía Argentina hacia Formosa y pasaba a Tarija, Villazón y demás. Una vez en ahí van a ser registrados por la Oficina Interna del Estado Mayor, que les va a recabar todos sus datos, nombre, edad, regimiento, acciones en las que participó, dónde fue cautivado, dónde mantuvo el cautiverio y por qué vías regresó. Les van a dar su libreta de desmovilización. Daniel Espinar menciona eso, de que les han dado incluso un traje y zapatos con suela de cartón para volver a sus casas. Y de ahí en los periódicos van a dar el informe de quiénes están volviendo. Está volviendo a tal persona, Ramón Rojas regresó del cautiverio, tal cantidad de prisioneros han vuelto. Y cuando una personalidad muy reconocida vuelve, es muy reconocida. El caso es de Renato Sainz, jugador del The Strongest, quien fue captivo durante la batalla de Bucarán y que volvió. Y en el titular menciona, llegó Renato. Están volviendo de la guerra. Aquí mencionan de que la señora Francisca Padilla, hija del exprisionero Mateo Padilla, cuenta de que a su papá le han devuelto el 5 de julio de 1936. Pero en su vuelta ha habido mucha tardanza este registro. En los estados se mencionan todos estos elementos de cómo pudieron subsistir los prisioneros después de su reingreso a Bolivia. ¿Cuáles fueron las consecuencias del cautiverio? Hubo daño físico, muchos por los azotes, las propias mutilaciones, las heridas y demás. Hubo daño psicológico. Ocurre que existen varios testimonios que mencionan que la vida posterior a la guerra del Chaco, ya en su reincidencia a la sociedad boliviana, muchos prisioneros y excombatientes también tuvieron que aplicarse en la vida, tuvieron que hacer de todo, tuvieron que dedicarse a ser choferes, fabriles, mineros y demás elementos para que puedan subsistir en su vida. Se menciona el caso de Anselmo Condori, quien debido a que perdió una mano durante su cautiverio, herido durante el combate, que va a ser la ocasión de que va a tener perder la mano, va a sufrir mucho y se menciona de que tuvo una vida muy dura, debido a que no podía encontrar trabajo, no podía encontrar pareja y demás.
hacen mención sobre estos sucesos. Pero aquí acontece algo relevante. Muchos prisioneros, especialmente la oficialidad joven, decide hacer un cambio en Bolivia, decide generar un cambio social político interno, en base a lo que han aprendido durante su estadía como prisioneros y su calidad como combatientes durante la Guerra del Chaco. Pedro Silvetti, en su obra Bajo el signo de la barbarie, hace mención sobre ellos. Razón de Patria, ZADEPA, una logia inspirada en el movimiento masónico y demás, por el primer prisionero boliviano, en ese momento su teniente Elías Belmonte Pavón, va a reunir en la prisión de Cambio Grande el 2 de mayo de 1934 a 11 oficiales. Y todos ellos van a generar lo que es ZADEPA, bajo los siguientes estamentos. Para ser miembro de la logia tenía que ser boliviano de nacimiento. No tenía que tener más de 45 años de edad. Tenía que ser militar, propio, de línea o de reserva. No tener un color político ni haber tenido, es decir, no tenía que incidir en la política. Asimismo, tenía que tener una moral patriótica muy reconocida. Nadie que se pueda considerar patriota es aquel que se tiene que tener en cuenta para la logia. Solo patriotas, aquellos que aman a su patria, aquellos que aman a Bolivia, van a ser ingresados a esta logia. Tienen que ser propuestos para pertenecer a la logia aquellos que han demostrado su valor durante la guerra, ya sean prisioneros o ya sean excombatientes. Ambos estamentos son los principales para ser parte de la logia militar Razón de Patria. Aquí lo principal es más que nada, es el patriotismo. Movilizarse en las sombras para que Bolivia resurja de lo que fue la Guerra del Chaco. Se olvidaban la jerarquía, se olvidaban todos los rangos militares para ser parte de la logia. Y para hacer el momento del juramento, una vez ingresaban a la logia, tenían que cumplir estos requerimientos. Tenían que anteponer los intereses de la patria a cualquier otro. Defender y seguir a la agrupación en todo momento. Ser leal a la causa que se presentaba la Razón de Patria. Y tener un vínculo de unión entre los hermanos o miembros de la logia. Una vez que hacían ese juramento, podían empezar la enseñanza nacional, igual que se hacen los soldados al momento de su licenciamiento. Con este juramento, internamente la logia empezaba a utilizar todos los movimientos que podían tener en su interior y a su poder para lograr resurgir Bolivia, a la cabeza de Elías Belmonte Pavón. Las acciones de ZADEPA van a tener en cuenta durante la primera década después de la Guerra del Chaco, entre 1936 al 43 y 46, principalmente los gobiernos de David Toro, de Germán Bush y de Gualberto Villarruel. En un principio, los veteranos reclutados por David Toro, muchos son exprisioneros. Y aún así, durante la fundación de YPFB, y se va a mencionar que ellos han apoyado al gobierno de David Toro por este hecho. Pero debido a que él no representaba en su mayoría a la oficialidad joven, va a ser deslocado. Nadie va a ser sustituido por Germán Bush, el presidente más joven de Bolivia, apoyados principalmente por los excombatientes. El gobierno de Bush va a tener mucho apoyo, debido al que él ha sido un héroe durante la guerra, pero nunca perteneció a ZADEPA. Miembros de su gabinete sí lo eran. Caso de Elías Belmonte Pavón, quien era ministro de gobierno, y con quien va a tener un conflicto muy fuerte por el contexto del ferrocarril Corumbá a Santa Cruz. Acontece desde que ZADEPA va a reclutar gente. Entre los nuevos reclutas está el propio Gualberto Villarruel, está también Alberto Taborga y varios más. Acontece de que con la muerte de Bush se busca reestructurar todo este elemento político. Pero sube Quintanilla, sube Peñaranda y la peor situación es que capturan a Bernardino Bilbao Rioja, lo van a exiliar y eso molesta a ZADEPA. No pueden inmiscuirse en el poder político porque la llamada rosca minera controla este poder. Se tiene que deslocar a Peñaranda en el 43. Pero ¿quién lo va a deslocar? Un subalterno, un mayor, Gualberto Villarruel, que con apoyo de la policía que estaba en ese momento, de la batallón de tránsito, a órdenes de Taborga, en la madrugada del 20 de diciembre del 43, deslocan a Peñaranda y ZADEPA toma el poder. Villarruel es reconocido por su famosa frase: no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Entonces busca tener todo el apoyo social que una vez tuvo Bush. Y en ahí van a entrar las distintas organizaciones posteriores a la Guerra del Chaco, la Legión de Excombatientes y la Legión de Evadidos del Paraguay.
los excombatientes que han logrado subsistir y también aquellos que han arriesgado su vida en escapándose de las prisiones de Paraguay. Nota aparte, ellos van a formar un grupo de defensa del gobierno de Bush. Pero durante el gobierno de Viesuel, Zadepa va a tener un constante trajín en contra de los enemigos políticos del gobierno de él. Se van a realizar las ejecuciones de Chuspipata, de Chacacoyo, la persecución de Ovidio Quiroga en Caquená el 20 de noviembre. Va a ser una persecución muy fuerte. Y una vez que en los periódicos se va a mencionar, hasta ahora han sido fusilados, algo muy trágico y muy fuerte, va a ocasionar el deslocamiento de Villasuel el 21 de julio del 46. Con el deslocamiento y posteriormente colgamiento de Villasuel, Zadepa va a ser perseguido. Todos los miembros van a tener que escapar, buscar el exilio o simplemente esconderse, haciendo mención de que no pertenecían a la logia. Pero se va a contar con muchos van a ser capturados, Escobar y Eguino entre ellos, que posteriormente van a ser ejecutados y ahorcados de la misma manera que Villasuel, y otros más van a tener que escapar. Zadepa, en un principio, si bien tuvo ese ahínco patrio de luchar, de defender la patria, va a ir cayendo en toda su forma de ser, porque una de sus reglas era que no tenían que entrar en el gobierno. Podían influir en el gobierno, pero no ser el gobierno. Pero cuando llegaron al gobierno a través de Villasuel, rompieron ese esquema y ya cada uno hubo una división interna de Zadepa que ocasionó su caída. Aún así, aquellos que sobrevivieron al exilio y a la destitución van a formar una nueva alianza con el MNS que va a apoyar durante la revolución de 1952. Pero ya es un apoyo mínimo. Ya no tienen la misma fuerza que tuvieron durante los gobiernos militares de David Toro, de Germán Bush y de Gualberto Villasuel. Ahora bien, las conclusiones de lo que se presenta en los prisioneros en la guerra del Chaco. Querejasú menciona que fueron 25.000. Otras investigaciones dan un número de 24.500, 24.700 y demás. Pero todos ellos sufrieron. Todos ellos vivieron una experiencia más allá de las líneas de combate. Pasaron hambre en el camino de la muerte. Vieron a sus compañeros sufrir y morir en distintos trabajos. Sufrieron sed, sufrieron un clima muy fuerte. Otros tuvieron la dicha de ser acogidos por una familia, de encontrar el amor en el Paraguay y quedarse a radicar ahí. Algunos volvieron a Bolivia con las heridas físicas y psicológicas y trataron de seguir adelante, seguir con sus vidas, pero con sus hijos y nietos mantener vivo el recuerdo de lo que fue la guerra del Chaco. Y los oficiales de Zadepa hacen mención de toda esta realidad, de cómo ellos han luchado, de cómo querían surgir Bolivia y cómo ellos mismos han dañado ese anhelo. Aún así, a pasar de los años, la realidad de los prisioneros de la guerra del Chaco es algo que se tiene que mantener consciente y viviente, porque es una realidad que muy pocas personas han vivido. Es algo que nadie quiso vivir, pero han tenido que subsistir a través de ello. Y nosotros, las nuevas generaciones, tenemos el derecho de demostrar que ese sufrimiento no fue en vano, seguir adelante con todo lo que ellos mismos han logrado y que nosotros tenemos que lograr para que Bolivia sea un mejor país de lo que fue en un principio. Ahora bien, como nota final, acá tenemos la entrevista que realicé en 2010 al excombatiente Daniel Espinarzada. Él, como les mencioné, cantaba las canciones de prisioneros en el Paraguay. Acá los compartimos sus canciones de él. No, pero cantar dos canciones se las cantar. Por favor. Pero no compuestas por mí. Voy a salir un rato, venga, de que no. Está bien. Por favor. Recuerde para quistes trajer nubla mi mente las gruesas rejas de mi prisión. Mi pecho enfermo, dulce pienso, tierra madre del corazón. Huérfano incierto, sigo la ruta, si estrecha guía de mi pesar, mas a cada paso mi alma se enluta, sueña noches de libertad. Desde muy lejos y muy distante canto los besos todas las horas. Sufro llorando noches enteras de prisioneros en el Paraguay. Mi madre linda, mi padre hermoso que yo dejé, cuando mi patria me llama al Chaco en su defensa a combatir. Distante canto los besos todas las horas,
Sigo llorando noches enteras de prisionero en el Paraguay. Muy bello su canción. Los que vivieron felices y contentos, los que nunca supieron que es un dolor. Ellos no saben lo que es pelear con pilas allá en el monte o en Pajonal. Andan felices en esta guardia, ocultados bajo poderas de su mujer. Al volver, termina la guerra, cuentan glorias, si hubieran roto el cerco de Alihuatá. Los cobardes maricones que cuentan glorias y son los mejores soldados de la guerra del Chaco. Y ya está. No se preocupe. Muchas gracias. Felicidades. Muy bueno. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada y compartir con ustedes toda esta realidad. Muchas gracias. Ayrton, Laureano, excelente exposición, realmente muy emotiva en la parte final. Me ha angustiado, la verdad, pero realmente vale la pena compartir este tipo de testimonios. Vamos a dar paso a los comentarios, las preguntas que están llegando a los diferentes grupos que se han ido adhiriendo a nuestra transmisión. Voy a agradecer me comunican que Víctor Medeme ha compartido esta transmisión en el grupo Memorias de la Guerra de Chaco, allá en el Paraguay. Un saludo pues a Víctor y a todos los que se han unido a la transmisión. Tenemos el primer comentario que dice Pedro Pablo Echenique, bravo, buenas noches. También nos dice, bravo, como siempre esperando estas interesantes exposiciones históricas. Gracias, más bien a ti por seguirnos. Arturo Echalá Rivera, gracias por esta clase de historia. Bien, aquí tenemos a Pedro Pablo Echenique Bravo, que dice, sería muy interesante e instructivo que también podamos conocer la suerte y el trato a los prisioneros paraguayos aquí en Bolivia. Bueno, ya tuvimos una conferencia a cargo de Oscar Córdoba, fue el miércoles 8 de abril. La conferencia titula De Villamontes a La Paz, prisioneros paraguayos en Bolivia. Y el enlace está disponible para ver dicha conferencia en Historias de Bolivia y también en el grupo Aprendiendo de la Guerra del Chaco. ¿Qué más tenemos? Roberto Ramos dice, buenas noches, estuve leyendo el texto del benemérito Neri Espinosa Mier, donde relata las desventuras que pasaron en los campos de concentración, desnudos, con hambre permanente y durmiendo a la intemperie. No se respetó el convenio de Ginebra. Los prisioneros paraguayos gozaron de buen trato. ¿Qué opinión te merece esto, Ayrton? Bueno, en comparación a lo que vivieron los prisioneros paraguayos acá en Bolivia, fue una realidad muy diferente en base a la cantidad de prisioneros también, así como la curiosidad que generaban los prisioneros paraguayos con la realidad boliviana. Hay una mención en el periódico El Diario que cuenta cómo los prisioneros que se encontraban en Uyuni fueron llevados hacia La Paz, hacia Cochabamba principalmente, y en ahí fueron despedidos por la población con guirnaldas, con comida, con fruta, con cariño, más que nada. En parte porque vivían a sus propios hijos que estaban en la guerra. Es una realidad muy diferente que se puede realizar. Excelente. Después tenemos a Jordi Torres, que nos dice buenas noches, compañeros. La verdad que el soldado occidental boliviano era muy delicado por lo que estaba acostumbrado al calor, a los mosquitos o a las distintas formas de terreno que era sumamente diferente al occidente. Creo que una buena reducción. Y tenemos a un amigo paraguayo, bueno, una persona de la ciudad de Paraguay, que es Matías López, y creo que le etiqueta a uno de sus amigos y dice, estos bolis siguen soñando que el Chaco es de ellos, tienen que agradecer a los de Estados Unidos que Paraguay devolvió 3 ciudades bolivianas, luego que ocuparon una semana. Qué triste es desafiar a guerra un país de verdaderos guerreros y valientes como la es de Paraguay. Paz a los hermanos extranjeros. Vemos que algunos amigos paraguayos siguen fantaseando en su historia
inventada desde el año 1947, ¿no? Y siguen desprestigiando el valor del soldado boliviano. Bien, Johnny Vargas III nos dice buenas noches, cordiales saludos a los organizadores y al expositor. Importante presentación para conocer la realidad del trato inhumano que en la mayor parte de los casos recibieron nuestros prisioneros, muy diferente al trato que los paraguayos recibieron en nuestra patria. No debemos olvidar estos pasajes históricos para brindar nuestro homenaje a nuestros mayores. Realmente es un comentario muy acertado. Muy bien, Víctor Medén desde el Paraguay nos aclara, ¿no? Y nos dice, la isla maldita no es otra que la llamada Isla Bolí, frente a Puerto Casado, y enviaban allí a los prisioneros insubordinados y de mala conducta. Muy gracias por el comentario. David Ichazo, gracias. Mi padre estuvo prisionero desde noviembre del 34, primero en Campo Zapucaí y luego en Campo Jardín Botánico en Asunción. Abrazos. Johnny Vargas terceros. Una pregunta, ¿cómo recibían encomiendas nuestros prisioneros? ¿Habían listas? ¿Cómo llegaba esa información a Bolivia? Bueno, los prisioneros recibían esas encomiendas, las remesas, mediante el Rotary Club y después mediante la Oficina de Información de Prisioneros. Tanto en Bolivia y en Paraguay tenían las listas de prisioneros, de dónde estaban, cómo estaban, y se intercambiaban entre ellos para que las familias puedan hacer este envío de encomiendas y también envío de remesas. De acuerdo. Bueno, como comentario, ¿no? Quiero decir que en el lado de Bolivia este tema del Chaco ya está saldado. Y desde nuestro punto de vista, bueno, Bolivia se ha quedado con la parte del Chaco que interesa, que es la que tiene hidrocarburos, a diferencia del Chaco paraguayo, que no tiene una sola partícula de gas, ¿no? Y cada vez a lo largo de los años van saliendo noticias allá de que han encontrado gas y al final no se concreta nada. Entonces, y de hecho, ahora Paraguay le compra gas a Bolivia. Por otro lado, Bolivia ha logrado su objetivo geopolítico de consolidar presencia soberana en el río Paraguay con salida al Océano Atlántico vía Puerto Bush. Entonces, bueno, serán los hermanos paraguayos, ¿no? Los que evalúen si la parte del Chaco que les ha tocado es un territorio útil, porque al parecer hasta ahora es una zona despoblada que encima se está desertificando. Bien, sigamos con las preguntas. Aquí Pedro Pablo Echenique Bravo nos comenta que hasta la fecha existen calles empedradas en Asunción, haciendo referencia a que fue trabajo de las manos bolivianas y que son calles muy céntricas. Después tenemos a Roselena Novillo Gómez, que dice, desnudando los entretelones de los prisioneros de guerra con el investigador Chambi. Felicitaciones por acercarnos a los hechos y eventos vividos durante el cautiverio de los soldados bolivianos por el Paraguay. También Constantino Rojas Burgos dice, interesantes datos sobre los prisioneros en Paraguay. Felicitaciones por este aporte tan esclarecedor. Pregunta, ¿cuánto tiempo se quedaron de prisioneros y en qué circunstancias gozaron de libertad y el retorno a Bolivia? Gracias por su aporte. Muy bien. Entonces, el tiempo que mantuvieron en prisión, dependiendo del día en que fueron capturados, en el caso más extenso serían los cautivos de Boquerón. Fueron capturados en septiembre del 32 y fueron devueltos a principios del 37, enero, febrero del 37. Es decir, una cantidad muy larga de tiempo, varios años de presidio, y poco a poco fueron devueltos en destacamentos de 300, 500 y 700 prisioneros. Los primeros en volver fueron tanto Manuel Marzana y el coronel Betrel, que fueron llevados principalmente al Palacio de Gobierno y fueron recibidos por el entonces presidente Tejada Sorzano. De esta manera entonces se van a dar los intercambios. Va a variar el tiempo. Los últimos van a volver para julio del 37. Bien, después tenemos a Israel Caberos Peña, que nos dice, los compatriotas que estuvieron en calidad de prisioneros de guerra en el Paraguay sufrieron todo tipo de calamidades y sufrimiento. Incluso los mezclaban con enfermos paraguayos tuberculosos para que se contagien, mientras que los prisioneros paraguayos en Bolivia vivieron como turistas. ¡Qué dilema! Y
Carlos Troncoso Camargo, que tiene una pregunta y nos dice, ¿se sabe de alguna revuelta de los prisioneros bolivianos? Bueno, hubo intenciones de vuelta. En Cambio Grande, los oficiales intentaban hacer su propia revolución en contra de los guardias, pero fue descubierta antes de que esto suceda y fueron repartidos los cabecillas y hubo mayor control en Cambio Grande de los oficiales. En Emboscada, en Tacumbu también se intentó, pero no se logró. Asimismo, existía la intención de que todos los campamentos se subleven al mismo tiempo, para finales de 1935. Y así todo exista un ejército interno en el Paraguay que pueda atacar desde dentro, mientras que las tropas bolivianas desde el Chaco podían atacar desde afuera. Era una intención que se tenía, pero nunca se logró concretar a gran cabalidad. Interesante. Pablo Echenique Bravo nos dice, tengo entendido que los prisioneros paraguayos construyeron la carretera de La Paz hacia los Yungas. ¿Es correcta esa información? Hace mención de ello. La carretera ya existía, pero existían trechos que estaban dañados y al mismo tiempo tenían que ampliarse o ancharse. Entonces se movilizaban los prisioneros que estuvieron acá en La Paz, en la región, después de Cañada Strongest, para ir a trabajar en ese momento. Pero desde antes de que aparezcan ya se conocía como el Camino de la Muerte, los accidentes que ocurrían antes y después de la presencia de los prisioneros paraguayos ahí. Y bueno, Bien, este punto igual lo tocó el otro día Oscar Córdoba, ¿no? En su presentación sobre así prisioneros es. en Bolivia, que mencionaba que es falso decir que los prisioneros paraguayos han construido este camino, pero que sí han hecho algunos tramos, ¿no? Pero hay una leyenda, ¿no? Que dice que el Camino de la Muerte es como una venganza de los prisioneros paraguayos, pero bueno, es simplemente una leyenda. ¿Verdad? Gracias por la aclaración, Diego. Diana Elena Guzmán Céspedes, excelente tema, muy buenas noches. Gracias, Diana. Reinaldo León, lamentablemente a los prisioneros bolivianos que defendieron Boquerón fueron maltratados sin respetar los protocolos de prisioneros de guerra, ya que inclusive se los llevó a pie hasta Asunción. Todo el honor a nuestros soldados. ¿Qué puedes decirnos, Ayrton, sobre esto? Bueno, sí, hubo una gran cantidad de prisioneros que fueron llevados a pie, siempre en las picadas, de puesto a puesto, digamos. En cambio, los paraguayos, si bien fueron capturados, había movilidad, había camiones acá en Bolivia que los llevaron desde Tahuara. En un principio había Montes, después a Potosí, después a otros centros. Bueno, ahí igual van a ser tratados con curiosidad, incluso con cariño. Y en caso paraguayo, los bolivianos van a tener que sufrir una gran cantidad de insultos y demás, pero hubo casos en donde hubo también cariño y amabilidad para con los bolivianos. Ok, y Gunther Rebollo, que también fue uno de nuestros conferencistas hace una semana, nos dice, son relatos emotivos. Gracias. Gracias a ti, Gunther, por seguirnos también. Bien, Berta Choque Sirpe dice, excelente tema, muchas felicidades a Ayrton Laureano. Después, Olmos Dan dice, mi abuelo Alejandro Olmos Mendoza, evadido del Paraguay, cayó prisionero, iniciaron una rebelión en la cárcel y recuperaron su libertad. Y no les queda nada más que iniciar una caminata rumbo a Argentina. Evangelio Muñoz, ¿por qué la diferencia enorme de número de prisioneros paraguayos y bolivianos? En parte por las acciones y tácticas paraguayas del doble cerco que se realizaban, el doble movimiento que ocurrió en Campo Grande, en Campo Villa, en el Carmen, en distintos lugares donde se cercaban a las divisiones. Y en ahí la confusión y desconocimiento del terreno ocasionaron que fueron capturados en gran cantidad los tropas bolivianas. Así es, y algo que influía mucho también era el hecho de que las comunicaciones bolivianas estaban intervenidas, ¿no? Entonces el Estado paraguayo estaba al tanto de los planes tácticos y operativos del ejército boliviano en campaña. Entonces eso les daba una gran ventaja para poder realizar los cercos e ir capturando prisioneros. Sí, así es, así los capturaban también. El caso de Cañada Tarija, donde se intervino la comunicación, el caso del Carmen, donde en la captura, en el cuaternaje de Damas Arenas, existía toda la disposición de tropas, trincheras y locaciones, fueron aspectos que dañaron mucho la realidad del boliviano que estaba combatiendo. Y tenemos a Allen Marcelo Ballesteros.
López, que nos dice, muy buena conferencia, muchas gracias. Mónica Alejandra Vargas nos dice, excelente. Y Tito León dice, muy buena exposición. Horacio Aguirre Villanueva, que también fue conferencista nuestro, compartiendo un diario inédito de Boquerón, nos dice, excelente conferencia, Ayrton Laureano. Un abrazo desde Santa Cruz. Gracias, Horacio. Juan de Dios Sánchez López, si bien existen relatos de cautiverio vivido por nuestros combatientes del Chaco, esta conferencia enriquece estos conocimientos. Uno de ellos fue mi padre, Zacarías Sánchez. Sánchez Cabrera, felicitaciones al conferencista. Atentamente, Juan de Dios Sánchez. Gracias. Fabricio Casola, que también estuvo hace pocos días con su conferencia, nos dice, felicidades, Ayrton, un interesante esquema didáctico en la presentación. Bien, Luz María Verdúguez Valencia, que nos sigue asiduamente en este ciclo de conferencias, dice, linda conferencia, felicidades. Mi abuelo, el general Néstor Valenzuela, cayó prisionero el 11 de diciembre del 32. Lo llevaron a Asunción, compartió con el coronel Elías Belmonte, fundándose Radepa en las prisiones del Paraguay. Más tarde, muy amigo de Villarroel, fue su agregado militar en su gestión. Gracias por los datos muy reveladores. Arturo Arias dice, felicidades por la exposición, muy linda. ¿Se sabe algo de la censura de correspondencia y de los decomisos de encomiendas? Sí, existía mucha censura de parte de las familias que mandaban cartas a sus familiares y de vuelta también. Ahí la oficina de informaciones tachaba, no tenían que dar nombres de personas, de lugares, de caminos y demás. Los propios prisioneros no podían mencionar cómo eran tratados en el cautiverio. Incluso hace mención Nicanor Velarde, que al querer mandar una carta avisando a su esposa de que se estaban yendo, escribe en código. Básicamente menciona a Neymar el día, menciona el lugar y menciona el momento en cual va a escapar. Y su esposa les responde igualmente en código. Básicamente lo que dice Velarde dice, aquí los peones nos queremos ir, nos queremos ir para Luna Nueva, pero los peones no quieren trabajar tan bien, aquí no hay mucha policía, así comenta, mientras que su esposa, entendiendo lo que decía su esposo, les responde igualmente de manera en código, los jefes están reuniendo para que los peones no se vayan, se van a reunir y van a dar aumento de sueldo, por favor que esperen hasta otras 2 lunas para que después no se quieran ir. Una especie de código, así mencionaba entre ellos. Igual Alberto Saavedra Peláez menciona una carta a Anu Tatajaiku en Aymara, que mencionaba nos tratan como los perros, pero como en el Paraguay no se hablaba Aymara, eso podía pasar a la censura. Era una forma de código que existían tanto entre familiares y conocidos, ya en base de Aymara, en base al código de pareja que tenían Velarde con su esposa. Interesante. Bien, Willy Choque Flores nos dice, excelente información. Ovidio Torres, felicidades. Y primo Juan Tapia Machicado, excelente exposición. Continúo. Eddie Rabilov, felicidades, excelente exposición. Víctor Medem, gracias a Ayrton por la exposición, excelente. Un abrazo desde el grupo Memorias de la Guerra del Chaco, desde Asunción del Paraguay. Muchas gracias, Víctor, por compartir esta exposición. Y Luz Sato, interesante y muy emotiva. Creo que se los despidió con cariño y algo de comida, pero llegando ahí sufrieron, desprovistos de indumentaria de guerra y un clima hostil al que no estaban acostumbrados. Gracias. Uno no deja de aprender. Norval Chenú dice, buenas noches, una pregunta. ¿Han leído las memorias del mariscal Estigarribia? Saludos. Bueno, en lo personal no pude acceder a esa fuente de información, así que no pude tener contacto. Puse un par de artículos en base a sus memorias, pero el texto como tal no lo pude acceder. De acuerdo. Bueno, Norval Chenú también nos menciona el mayor Chenú Bordón, fundador del Fortín Carlos Antonio López y reconquistador del Fortín Toledo, decía que no era conveniente devolver prisioneros bolivianos porque eran veteranos de guerra.
Era peligroso para Paraguay porque en caso de reanudarse la guerra, estos soldados eran mejores. Sí, es cierto lo que menciona, porque los bolivianos que ya cautivos conocían los caminos, las rutas, conocían dónde había almacenes de comida, entonces era algo peligroso para el Paraguay repatriarlos todos conjuntamente. Por eso en un principio de las negociaciones se quiso hacer solamente canje, pero finalmente se logró la repatriación total de los prisioneros. De acuerdo. Aquí Fabricio Casola Murillo, que ha sido expositor en este ciclo con el tema Las medallas de la Guerra del Chaco, pregunta, ¿cuáles habrán sido las evasiones de prisioneros bolivianos más memorables? Existen varias evasiones. El caso de Nicanor Velarde a inicios del 36, el caso de los 17 de Bahía Negra, que narra a Augusto Guzmán en Prisionero de Guerra, que acontece a finales del 34, la evasión de Alberto Saavedra Peláez con 4 de sus compañeros. Existen varias evasiones memorables que se me pueden mencionar, cada una variante. La mayoría de ellas se encuentran publicadas en los periódicos de la época, todos con su propia forma de evadirse. Ibargüen, que se vistió como paraguayo, los 17 que sublevaron en su campamento y huyeron, la evasión general que va a hacer Nicanor Velarde contratando a un argentino, y la evasión romántica de Pío Sanginés, un tipógrafo potosino que se enamora de una paraguaya y temiendo que el padre de la muchacha lo quiera matar, la pareja escapa a Argentina y de ahí pasan a Potosí, donde se van a casar. Cada uno tiene su propio matiz de cómo se evadir. Así es. Bueno, a mí, si me lo permiten, me gustaría leer el fragmento, ¿no?, de la evasión que está relatada en Prisionero de Guerra, de Augusto Guzmán. Adelante, Diego. Bueno, dice, el Cojito Núñez, un mestizo paceño de cara jovial y ojos ratoniles, cuenta a petición general los episodios de la fuga de 17 cautivos en pleno estado de guerra. Desde agosto de 1934 vivían en un puesto solitario cercano a Bahía Negra 18 prisioneros custodiados por 8 soldados paraguayos, realizando trabajos de alambrada en cuadros kilométricos y alternando esta labor con la extracción de leña. Pasaba el tiempo indiferente y mudo a la esclavitud selvática de estos cautivos, hasta los cuales de cuando en cuando llegaban las noticias de la guerra proclamando victorias cotidianas de los paraguayos. El sargento Calle, un mocetón robusto de cara redonda y carácter resuelto, conocedor de las posibilidades de una fuga a base de un golpe audaz a la guardia, preparó pacientemente, mediante un lento trabajo individual en el ánimo de los compañeros, el episodio heroico de una salvación colectiva. Cuando todos, o la mayoría, estaban de acuerdo, la tarde del 12 de octubre, después de haber contemplado una vez más en la azulosa lejanía las dulces prominencias de Coimbra, Brasil, convinieron que a la hora del rancho debía producirse el asalto. Los 8 pilas rancheaban en cuclillas, todos juntos, y los cautivos en grupos de 3 y 4. Uno de estos grupos, el más cercano a la carpa donde estaban los fusiles, tenía la misión de actuar primero. En días anteriores, el cocinero boliviano que atendía a los custodias pudo sustraer 10 cartuchos de munición que distribuyó entre los más resueltos. Entonces solo faltaba un impulso. Los del grupo de asalto se apresuraron a comer. Los custodias reían y gritaban siempre expansivos y jubilosos. De pronto, Calle y los suyos saltaron al fondo de la carpa y aparecieron instantáneamente con los fusiles preparados, que apuntaron al grupo paraguayo. Arriba las manos, con voz potente y categórica. Alzaron las manos, varios retenían todavía las cucharas, pero con elástica agilidad se zafó del conjunto y pretendió ganar el monte. Sonaron 4 disparos casi simultáneamente, y el fugitivo cayó después de un grito lastimero, en la quietud silenciosa de la muerte. Solo había 8 fusiles, de los cuales se apoderaron los prisioneros. Los demás no sabían cómo secundar el movimiento, entre ellos Núñez, el narrador. Tuvieron que armarse de palos y luego, a indicación del sargento, amarrar las manos de los custodias convertidos en prisioneros. Sorpresivamente, otro pila corrió hacia el monte. Núñez lo siguió armado de su palo. El otro se volvió impávido, desenfundó su cuchillo de la cintura y lo clavó resueltamente en la cadera de Núñez. Los fusileros dispararon, cayendo 4 del conjunto paraguayo, y los demás se tendieron con las manos amarradas,
pero el cuchillero huyó con la velocidad del gamo monte adentro. Núñez yacía sobre la hierba con la hoja de acero clavada en su carne hasta el hueso, y en precipitación confusa de la fuga, oyó cómo ellos se iban hacia el río. Mi sargento, no me dejen, estoy fregado. El sargento apareció, le sacaron el cuchillo, le vendaron con un cotense y lo recogieron. Declinaba el día apaciblemente como si el río se lo fuese llevando en la silenciosa insinuación de su corriente. En la orilla del río del Barquichuelo apenas alcanzaba para 12. Los demás cruzaron a nado. ¿A dónde iba el herido? ¿A morir en los dilatados pantanos de la llanura que había que cruzar para llegarse a Coimbra? Lo quisieron poner en el barco, pero Núñez presintió su muerte y se impuso. Me quedo, mi sargento. No importa, es peor que sirva de carga. Desde la otra orilla, en la penumbra del crepúsculo, los vio cruzar el río a la otra banda. Varios le hicieron una señal de despedida, agitando sus pañuelos sucios y sus gorras viejas. Y él, acostado sobre el pasto verde, alzó su mano, sus ojos se inundaron de lágrimas y desolación de la noche casi cayó sobre él como un océano de sombra, sobre un gusano agonizante. Después, al día siguiente, lo encontraron los de la patrulla destacada de Bahía Negra. La tropa quería degollarlo, pero el sargento que lo comandaba lo salvó. En Bahía Negra le cosieron la herida y lo despacharon al hospital de Asunción, donde estuvo 3 meses. Le hicieron 2 raspajes y al cicatrizar la puñalada, Núñez ya no era solo Núñez, sino el Cojito Núñez, a quien enviaron a Tacumbú y de Tacumbú a emboscada. Y los otros, los 17 evadidos, pregunto, llegaron al Brasil y a los días de su partida, llegaron a Brasil a los días de su partida y hoy están en Bolivia. Entonces, este es tal vez uno de las evasiones más conocidas por el testimonio, ¿no?, que está en Prisionero de Guerra, que de hecho es obviamente basado en hechos reales. Y uno de los evadidos contaba el coronel Martínez, Diego Martínez, era su profesor en colegio. Entonces él les contó esta misma historia a sus alumnos con los mismos detalles. Muy bonito, muy emotivo. Uh-huh. Ovidio Torres pregunta, ¿cuál fue el mayor trabajo que hicieron los prisioneros de ambos lados? En este caso, podríamos responder el Paraguay, ¿no? En este caso, se mencionaría que más que nada hicieron trabajos de caminos. Trabajaron las piedras, empedraron los caminos, abrieron los caminos. Ese fue su principal camino. Varias poblaciones fueron unidas por estos caminos que han trazado los bolivianos. Un segundo trabajo sería la agricultura, que fueron trabajados ya sea de manera alquilada o de manera principal para las poblaciones paraguayas. Esos dos son sus principales trabajos, tanto como construcción de caminos y la agricultura en general. Excelente. Roberto Ramos nos dice, la tardanza para la liberación de los prisioneros nuestros se debió a que no se tenía el monto económico que exigían por la manutención, lo cual fue erogado por los varones del Estaño, Patiño, Jochil y Aramayo. ¿Se tiene algún dato de eso, Ayrton? Se tiene mención de que los varones del Estaño dieron dinero. Incluso hay una publicación del periódico El Diario donde Patiño menciona: todo lo que tengo se lo debo a Bolivia, me quedaré pobre, pero ganaremos la guerra. En ahí se indica de que ellos dieron dinero para el conflicto bélico, para comprar armas, uniformes, medicamentos y demás, pero no en sí para hacer el trabajo de los prisioneros, no en favor de ellos. Las otras instituciones lo hicieron, como fue el Rotary Club, como fue más que nada la Oficina de Información, y se van a crear para ese tiempo, del 32 al 36, organizaciones beneficiarias de los prisioneros. Ahí tenemos las jóvenes cruceñas, tenemos también el movimiento Damas de Casa de la Paz, los Giscas, que era un grupo juvenil, el propio Club de Strongest, el Grupo Bolívar, van a hacer sus grupos de donaciones en pro de los prisioneros. Hacían kermeses, partidos de fútbol, obras de teatro y demás aspectos que van a buscar el desarrollo y mandar dinero íntegro hacia los prisioneros en general. Los prisioneros en sí van a recibir este dinero para su propia manutención, comida, vestimenta, medicamentos y demás. Pero aún así el gobierno paraguayo erogaba gastos hacia los prisioneros y por eso va a exigir el pago de los mismos. Al final de la guerra, los varones no van a pagar este elemento, aunque el gobierno va a insistir en que se les
aumente una cuota para poder pagarlo. Excelente. Y Edwin Marcelo Flores nos dice, buen trabajo, muchas gracias. Viva Bolivia. Juan Manuel Cuellar Carpio dice, gracias por la ilustración de los caminos de los prisioneros de la guerra del Chaco, en la zona de la frontera que fue durante la colonia. Perdón, los pueblos indígenas del Chaco boliviano vuelven a ser durante la guerra del Chaco, la zona frontera que fue durante la colonia. En la primera línea de los combates sufrió una incursión paraguaya que tuvo como resultado miles de prisioneros por ser isoseños llevados al Paraguay. Después Arturo Arias nos dice, los paraguayos construyeron el estadio Félix Capriles en Cochabamba. ¿Sabes tú algo de esto, Ayrton? Hay relatos que mencionan que apoyaron en la construcción, pero esta misma ya estaba realizada por la Municipalidad de Cochabamba. Más que nada Qué bueno. fueron colaboradores. Muchas gracias. Después Sonia Castro Escalante dice, historias que entristecen, qué estoicismo la de los guerreros. Gracias por recordarnos el sufrimiento que deberían padecer nuestros abuelos. Y bueno, sí, puntualizando esto también del estadio Félix Capriles, efectivamente, ¿no? Los prisioneros paraguayos han ayudado en la construcción y lamentablemente en este proceso se aplanó la laguna Cuellar, que estaba detrás de lo que ahora es el estadio, en las canchas deportivas, ¿no? Que están detrás. Lamentablemente esa laguna ha sido rellenada y ya no existe más. Bien, tenemos a Héctor Javier Ibarrola Zárate. Me dice, me parece notable el conferencista Rojas. Para él el valor de la tierra está medido por el gas o petróleo, o da a entender eso. Esa es la diferencia con el paraguayo, quien le da valor al territorio independientemente de lo que posea este. Ya veo por qué Bolivia se pasó regalando o vendiendo su territorio. Nuestro territorio, en cambio, se dibujó a plomo. Bueno, el territorio boliviano también, ¿no? Es uno de los países que más guerras internacionales ha tenido a nivel latinoamericano, y evidentemente eso ha costado muchas vidas de bolivianos que han tenido que luchar. Y afortunadamente se da el fenómeno de que con cada país, ya sea con Brasil, sea con Argentina, sea con el Paraguay, en el lado boliviano se han quedado los recursos naturales que ahora sostienen al país. Entonces, sí hay que evaluar a nivel, a nivel del valor de los recursos naturales, pues sí, ahí están. Luego tenemos a Evangelio Muñoz, que dice, ¿existió alguna diferencia en el trato de prisioneros oficiales y soldados rasos, sobre todo indígenas en el Paraguay? Bueno, hubo segregación entre los prisioneros, eso sí. En un principio por su rango. Como se mencionó, los oficiales, de subteniente para arriba, fueron llevados a Cambio Grande. Después, clases y soldados fueron repartidos en distintas regiones. En ahí, aparte de ello, hubo una segregación por regionalismo, especialmente aquellos que venían del oriente, Santa Cruz, Beni y demás, eran separados en un principio del occidente, de La Paz, Potosí, Oruro y todo, en base a una intención separatista que se quería lograr. Pero esta no se consolidó por el propio interés de los soldados cruceños y clases de los mismos que se negaban a compartir este elemento separatista. El caso de los indígenas, por su parte, iban a ser separados de la gran masa combatiente. Son internos igualmente con los mestizos y no hay segregación por raza. Bien, en este punto de tratar de generar un separatismo en la ciudad de Santa Cruz, hace unos años falleció el ideólogo, ¿no? El argentino que escribió la tesis para tratar de impulsar el separatismo en Santa Cruz. No me acuerdo su nombre en este momento. Bueno, tenemos a Jaime Néstor Lima, que nos cuenta, mi padre, prisionero durante 1 año y medio, contaba que los paraguayos, cuando los distribuyeron para asignarles trabajos forzados, a voz en alto preguntaron por quiénes saben de trabajos de campo. Mi padre, indígena, agricultor y pongo en la hacienda de Callachulpa, respondió afirmativamente, suponiendo que lo llevarían a trabajar en el cultivo de la tierra, pero se sorprendió al ser llevado a talar árboles para la apertura de caminos. Su inexperiencia en esta actividad le valió duros y crueles castigos. Felicitaciones al expositor. Muchas gracias, Diego, muchas gracias realmente por este proceso. Lamentablemente por la extensión del tiempo ya estamos
casi llegando a las 2 horas de transmisión. Vamos a, en realidad, dejar los comentarios y vamos a pedirle a Ayrton que de manera interna en cada uno de los grupos donde hemos hecho esta transmisión pueda responder tal vez alguna consulta que se pueda presentar. Y va a ser, bueno, vamos a continuar en realidad ampliando algún proceso posteriormente. Es un tema realmente impresionante, muy lindo. Yo quiero comentar algo también pequeño, referido justamente al autor del libro Prisionero de Guerra de Augusto Guzmán, algo que no está referido en su libro, pero que sí nosotros lo comentamos y lo vamos a publicar pronto. Es una carta, bueno, dos cartas que en realidad Augusto Guzmán recibió, o más bien Augusto Guzmán le escribió a mi abuelo, José Hermo Murillo Bacarreza, cuando estaba en el cautiverio. Mi abuelo, antes de entrar a la zona de operaciones en el año 34, estuvo gestionando con el Rotary Club y a través también de la revista Caras y Caretas en Buenos Aires, porque él era periodista en esa revista en los años 20, pues estaba canalizando la liberación de algunos prisioneros, entre ellos de Augusto Guzmán, porque era su colega periodista en algunos periódicos cuando vivía en la ciudad de La Paz el año 17 al año 1920. Entonces él gestionó justamente su libertad y este comentario lo ha incluido justamente mi abuelo manuscritamente en su libro y pronto lo vamos a publicar juntamente con las dos cartas de Augusto Guzmán y una carta que también hemos recibido justamente para consolidar este tema, ¿no? Y tomando en cuenta también que había una periodista argentina que también coadyuvó en este proceso de liberación de los prisioneros bolivianos. Bueno, con esto estamos cerrando en realidad este proceso de transmisión. Ayrton Laureano, la verdad, muy complacido por tu conferencia, muchas felicidades, realmente muy ilustrativa, muy interesante, creo que es un tema que todavía no se termina de armar por todos los testimonios, y te voy a invitar a que puedas dar tus palabras finales. Muy bien, muchas gracias. En serio, muy agradecido por la oportunidad de estar acá. Y asimismo, hacer el trabajo que acá se menciona sobre los prisioneros fue algo muy grato de mi parte para poder narrar su realidad, conocer lo que ellos vivieron, cómo subsistieron y que las futuras generaciones lo tengan en cuenta, para que así en un futuro no se olviden estas historias, sino más bien se sirvan de ejemplo para que las futuras generaciones busquen más allá el desarrollo de nuestra nación, de Bolivia. Muchas gracias. Bien, gracias a ti, a Ayrton, y estamos seguros que vamos a poder tener también nuevos procesos de investigación y con toda seguridad nos vamos a ya encontrar de manera personal para compartir otra información y otros elementos importantes. Juan Alberto, para el día de mañana, ¿cuál es nuestra agenda? Bien, antes que nada, felicitar a Ayrton por la excelente exposición, muy interesante. Y bueno, para mañana tenemos la exposición de nuestro amigo el ingeniero Rodrigo Rosa, que estará tocando el tema blindados en la guerra del Chaco. Y antes de terminar mi participación, en la tarde me mandaron, creo que unas fotos muy interesantes, que por lo menos quiero comentarlas en esta exposición, ya que tienen cabida acá. Es un juego de ajedrez que se armó con balas de fusil, ¿no? Mauser, y había unas de pistola que eran de propiedad de un soldado que estaba prisionero y era Takeo Severich. Y también me mandaron una lista de algunos prisioneros donde se figura el monto que se le habían asignado y en uno de ellos figura un subteniente Guzmán y el coronel Antelo, Mario Antelo, que me mandó esto, bueno, me menciona que este subteniente ya en la presidencia de Villarroel fue subcomandante de la policía en La Paz y en un intento de tomar la Casa de Gobierno el 20 de noviembre de 1944, él se encargó de fusilar a varios personajes, entre ellos Félix Capriles, ¿no? Que actualmente la ciudad de Cochabamba lleva su nombre. Eso sería, ¿no? Para comentar un poco. Gracias, Juan Alberto. Adelante, Diego. Bueno, agradecer a todos por haber asistido a esta conferencia, por sus comentarios y preguntas que logran o permiten profundizar más el tema, ¿no? Y realzar también la transmisión. Agradecer a Ayrton Laureano por su excelente conferencia, realmente una investigación muy exhaustiva y de gran alcance sobre los prisioneros bolivianos en Paraguay.
Y asimismo, invitarles nuevamente a la exposición de mañana del ingeniero Rodrigo Rosa con el tema blindados en la guerra del Chaco. Gracias, Diego. Bueno, y agradecido, la verdad, por todo este proceso, particularmente a mis amigos, Diego, por todo el proceso técnico de esta transmisión, a Juan Alberto por el tema de la coordinación y la difusión de los diferentes artes que nosotros difundimos. Comunicarles en realidad que esta conferencia iba a estar disponible en las diferentes páginas: Historias de Bolivia, Historias de Oruro, Historia de Oruro, Aprendiendo de la Guerra del Chaco, como también de la Ruta de la Medianoche Oruro. Y en el grupo de estudio, y también, perdón, en la página que se nos ha adherido, que es en homenaje a ambos ejércitos de la guerra del Chaco. Entonces, con todo esto también estamos subiendo estas conferencias al YouTube para que también puedan ser vistas a través de esta plataforma digital. El día de mañana a las 9 de la noche nos encontramos aquí en este mismo espacio y esperamos realmente que sea del agrado de cada uno de ustedes. Ya nos estamos acercando a las 20 exposiciones y conferencias, realmente toda una artillería de conferencias que hemos preparado y que realmente están colmando la expectativa de todos quienes nos están siguiendo. Muchas gracias a todos y recuerden, quédate en casa y que todo va a estar bien. Muchas gracias, muy buenas noches.